Adiós al cubrebocas en Aerolíneas Mexicanas. También, no teníamos pruebas, pero tampoco dudas. El secretario de Gobernación dice que hay pacto entre Morena y el PRI. Y el tigre Toño y el osito Bimbo no pueden existir ni en el metaverso. Es jueves 13 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, espero que tu día esté empezando mejor que el del tigre Toño y el osito Bimbo. Maca, buen día. Pues por lo pronto te fregaron el desayuno en el metaverso, pero ya vamos a estar platicando de ese tema. Por lo pronto también hablemos de que fuera máscaras. Ahora sí, fuera máscaras, porque la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, informó que el uso de cubrebocas en aeropuertos y en los vuelos dejó de ser obligatorio desde este miércoles. La razón, dijo, pues es la amplitud de las salas de espera y el sistema de filtración de los aviones, que ya había dicho que ya se había dicho que tenían filtro CEPA y que corrías menos riesgo. Y pues Javi, ahora sí, adiós y ya aventándolos como toga y birrete como en graduación. Sí, era una medida largamente esperada, incluso ya pilotos y sobrecargos, por ejemplo, pues que se estaban quejando de que eso ya era más para la pose. Pero explícame una cosa, Maca, me queda una duda. ¿Cómo está eso de que una agencia del gobierno federal elimina una obligación del uso del cubrebocas cuando tu subsecretario consentido, Hugo López-Gatell, se la pasaba diciendo que el gobierno federal nunca obligó al uso del cubrebocas? Oye, no solo eso, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo esta semana que nunca había sido obligatorio y de pronto ves los comunicados que había, por ejemplo, en el metro y decía uso obligatorio de cubrebocas. La verdad es que nos quieren volver locos y ya en eso podríamos quedarnos platicando, pero hay un hecho, Javi, en el aeropuerto, en el avión no es necesario el cubrebocas, pero ahora sí empieza a haber ya una rebeldía contra el cubrebocas porque, por ejemplo, ahora la presión va para los gimnasios, ¿no? Decían, bueno, pues ya me lo tengo que quitar y justamente lo que dicen es que no, que porque el comunicado fue que para lugares de trabajo y que ellos van a seguir, algunas cadenas han dicho que ellos van a seguir con el uso del cubrebocas, entonces ahora es como que más bien pues que cada quien haga lo que quiera. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la aviación, aeropuertos y aerolíneas, como están sujetos a regulación federal, pues ahí tenía que ser el gobierno federal, cosa que caía en esta contradicción porque según ellos nunca lo habían obligado. En el caso de los gimnasios, ellos estarían sujetos a la regulación que hay en cada estado. Ya muchos estados han retirado el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Sin embargo, le dejaron la puerta abierta a cada establecimiento si es que quiere mantener esa política. En el caso de la aviación, la Agencia de Aviación Civil dijo que la medida se mantendrá en tanto las autoridades sanitarias no modifiquen los protocolos sanitarios referentes al uso del cubrebocas. Y ya habíamos visto este comunicado de la Secretaría de Salud, pues dijo que ya no era recomendable el uso. Y la agencia también instruyó a aerolíneas y aeropuertos a recomendar el uso del cubrebocas en personas o grupos de usuarios con síntomas relacionados con el COVID-19. Y que es la leyenda también que te encuentras en muchos lugares en Estados Unidos, Javi, si has ido recientemente seguro lo has visto, en donde te dicen básicamente que puedes no tenerlo, pero que te lo recomiendan, ¿no? Dice strongly recommend, o sea, te lo recomiendan fuertemente, ¿no? Que te lo pongas sobre todo cuando estás en lugares, pues, donde hay mucha gente y están un poco encerrados. Yo la verdad es que tengo mis sentimientos encontrados. Si esto hubiera pasado hace unos meses, yo estaría diciendo, ¿cómo creen? Pero ahí viene el invierno, ¿no? Y quizás tendría otros pensamientos. Ahorita me siento, te lo tengo que decir, un poco liberada. Creo que lo comentábamos cuando mencionábamos aquí que varios estados ya estaban eliminando el requisito, que para mucha gente la pandemia iba a terminar justamente el día en que ya no tuvieras que usar un cubrebocas para entrar a un centro comercial, ahora en este caso para subirte a un avión. A mí me había pasado, por ejemplo, cuando se eliminó en Coahuila. Sin embargo, en algunos decretos estatales, por ejemplo, si los lees a detalle, dicen que se sigue recomendando
para personas, por ejemplo, con síntomas de alguna enfermedad respiratoria, no vaya a ser la de malas y traigan COVID, o también para personas pues que tienen alguna inmunosupresión, ¿no? Que tienen el sistema inmunológico débil, pues que se recomienda. Y también la Organización Panamericana de la Salud le sugirió a México mantener el uso del cubreboca en lugares cerrados porque ya se viene la época otoñal e invernal, pues cuando sabemos que aumentan las enfermedades respiratorias. Por cierto, momento de vacunarse contra la influenza. Yo sí lo recomiendo, ya me voy a vacunar. Javi, ojalá que tú también y toda tu familia, porque ya viene también esa temporadita. Sí, y es bueno tenerla sobre todo para que no se vaya a confundir con el COVID-19, porque sobre todo en la medida en la que han bajado las pruebas de COVID, pues ahora ya no sabes qué fue lo que te pegó, ¿no? Si fue una influenza o fue el coronavirus. Vamos a ver cómo se viene, se habla de una sexta ola en esta etapa de otoño-invierno. Sí, vamos, sigue siendo recomendable, a lo mejor del tamaño del sapo es la pedrada, del tipo de lugar en el que uno esté, pues si se pone cubrebocas o no. Y vámonos allá al Pacífico y al istmo de Tehuantepec en particular, porque después de la tormenta tropical Julia, que estuvo descargando lluvias en Chiapas y también en Guerrero, ahora está amenazando el paso de la tormenta tropical Karl. En Acapulco, por ejemplo, autoridades municipales anunciaron la suspensión de clases y lanzaron un llamado a la población a extremar precauciones. Oye, la verdad es que las imágenes, pues sí, un tormentón y un caos que se estaba viviendo en Acapulco, pues el ayuntamiento ya habló, encabezado por la alcaldesa Abelina López Esa, que dijo que la calor hacía que los hombres se pusieran violentos. Esa es la alcaldesa de Acapulco, e informó en un comunicado que debido a estas lluvias, pues también se reportaron deslaves, bardas caídas, autos varados en distintos puntos. Un verdadero caos, Javi. Sí, en redes sociales estuvieron compartiendo usuarios videos y fotografías de las inundaciones en la zona hotelera de Acapulco. Se puede ver cómo el agua baja por las calles como si se tratara de la corriente de un río. Y fíjate que pasó algo desapercibido, Maca. El domingo pasado se cumplieron 25 años de que el huracán Paulina tocó tierra en Guerrero. O sea, esta semana de hace 25 años fue una en la que vimos una destrucción sin precedentes en esa zona. Paulina fue uno de los huracanes más violentos del Pacífico Oriental, dejó casi 500 muertos, y aunque no se espera que Karl vaya a ser igual de dañino, pues de todas formas están tomando precauciones. Las autoridades prevén que las afectaciones que ya de por sí se dieron por las lluvias de esta semana continúen por el paso de Karl, que se está formando en el Golfo de México y está apuntando hacia Tabasco. Se espera que entre a tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado como tormenta tropical y pase por el istmo de Tehuantepec. Pero también, bueno, aparte de Tabasco está Puebla y Veracruz en alerta, Chiapas, obviamente Guerrero, que ya lo mencionamos, Oaxaca y Campeche y Tamaulipas. O sea, la verdad es que Karl viene con fuerza. Si nos están escuchando por allá, pues sigan todas las instrucciones de las autoridades y tomen absolutamente todos los cuidados necesarios. Javi, ya que andamos hablando de tormentas y tempestades, no sé por qué, creo que es momento de hablar de esto porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que hay un acuerdo de gobernabilidad entre Morena y el PRI de aquí hasta el 2024, que va más allá de la reforma constitucional que hoy aprobarán para extender la presencia del ejército en las calles hasta el 2028 e incluye revivir la reforma eléctrica y amarrar la reforma electoral. Así de plano, Javi. Resultó un poco increíble que lo dijera Dan Augusto López, sobre todo con estas dos reformas en las que el PRI había dicho que se oponía tajantemente. Digo, recordemos cómo, por ejemplo, el PRI le propinó una derrota fuerte a Morena al rechazarle la reforma eléctrica y cómo se ha pospuesto la presentación de la reforma electoral justo porque el PRI dice que eso debilitaría al INE. Ahora, lo que tú mencionas lo dijo el secretario de Gobernación, pero el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ya salió a rechazar el acuerdo. Dijo que por lo menos en el tema electoral el PRI no hará nada que dañe al INE, porque pues sabemos también que si esta reforma pasa, ¿no?, y el INE se debilita, pues la oposición prácticamente desaparece. Claro que la contradicción se va a resolver a la hora de los votos, ¿no? Si Morena presenta la iniciativa,
a ver cuántos votos consigue del PRI. Ahora, a mí me preocupa algo en lo que dice Alejandro Moreno, cuando dice y usa estas palabras como no vamos a permitir que dañe. O sea, que no lo toquen, más bien, o sea, que vamos a protegerlo, ¿no? Pero no vamos a hacer nada que dañe al INE, pero entonces van a tunearle algo, le van a mover algo que piensan que no lo daña, pero se están metiendo con el INE. Hay algunos acuerdos que hay entre los partidos en el tema electoral, por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿no? A los partidos es algo en donde hay más consenso que en la parte, por ejemplo, de cómo reformar el Consejo General, ¿no? O esta idea de que los consejeros electorales sean electos por voto popular. Esas son las propuestas que más oposición han generado, pero hay algunos detalles que quizás sí puedan generar consensos para tener una especie de mini reforma electoral. Lo que dijo Adán Augusto López, sin embargo, pues sí resultaba sospechoso desde un principio porque lo dijo con los grupos parlamentarios de Morena y de sus rémoras que tienen ahí el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y les platicó cómo, según él, tejieron acuerdos con el PRI antes del informe presidencial del 1 de septiembre. Esto es lo que comentó. Es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de su sexenio. Pues mira, Alejandro Moreno podrá decir que no, pero el secretario de Gobernación, a quien se le ha visto ir una y otra vez a la Cámara de Diputados, con los senadores también, pues ahí lo está diciendo y hasta sonriente y jocoso anda, Javi. Sí, es una declaración bastante contundente la del secretario de Gobernación. Algo debe de saber Adán Augusto, porque no se aventaría a hacer una declaración así si no hubiera algo por ahí, ¿no? De algún acuerdo, a pesar del rechazo o de la negativa de Alejandro Moreno. También puede ser que el secretario de Gobernación pues esté queriendo meterle otra cuña, ¿no? A la alianza opositora, esté tratando de clavarle ahí en el ataúd, justamente porque Alejandro Moreno también salió a pedirle al PAN y al PRD retomar los acuerdos para la alianza opositora, pues que ahorita está en ruinas. Es que, Javi, parecería descarada la declaración de Adán Augusto, pero en este contexto siento que está más descarada la declaración de Alejandro Moreno al negarlo, ¿no? Porque hemos visto y ha sido evidente lo que ha pasado en estas semanas. Pero bueno, a final de cuentas el peine va a salir, ¿no? Si es que Morena termina presentando estas iniciativas, vamos a ver de qué lado se pone el PRI. Y ya que andamos en temas políticos, Maca, hay uno bastante fuerte que se está dando, no particularmente en la política mexicana, sino en la de Estados Unidos, ahora con el tema electoral. Y el presidente López Obrador pues salió a rechazar que hubiera cualquier cambio en la política migratoria de su gobierno después de que se difundiera en Estados Unidos que solicitó a México recibir a migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, expulsados bajo el llamado Título 42, que es esta parte de la ley de Estados Unidos que permite expulsar migrantes bajo argumentos de salud pública. El gobierno de Joe Biden pidió a México ampliar las nacionalidades de migrantes que acepta bajo una política que, a causa del riesgo de la pandemia, autoriza deportar de forma inmediata a los migrantes para que esperen respuesta a su solicitud de asilo en las tierras por donde ingresaron, o sea, en México. Y lo que se está quejando aquí el presidente, y creo que tiene razón, pues es cómo están agarrando a México de balón, ¿no? En las elecciones intermedias del vecino. ¿Qué es lo que ya había pasado también para las elecciones anteriores? Eso estaba sucediendo también. A ver, hasta ahora nuestro país recibe a connacionales salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, pero el propósito, según lo que se reporta, es ampliar las nacionalidades e incluir a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, Javi. Sí, a ellos los estaban regresando directamente a sus países de origen, pero pues el gobierno de Estados Unidos tiene de nueva cuenta una crisis de migrantes en la frontera. El título 42 que originalmente se había puesto pues para evitar la entrada de migrantes que vinieran de países en donde tuvieran una epidemia,
¿no? En donde nada más en esos países estuviera alguna enfermedad transmisible, pues se utilizó con el pretexto de la pandemia, pues lo cual fue totalmente extendido, ¿no? Porque a final de cuentas cualquier migrante venía de cualquier país que tuviera COVID-19. Exactamente. Bueno, hay que decir que bueno, y recordar más bien que apenas en mayo de este año, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, pues anunció que iba a trabajarse en un plan para facilitar y contener el flujo en la frontera sur de México y pues ha ido a pasear mucho al Palacio Nacional y se ha tomado muchas fotos y ha conocido muchos lugares del país, hasta por Zacatecas y demás, Javi, y pues mucho ruido y pocas nueces. Y lo que dijo este miércoles en la conferencia de prensa, bueno, en la mañanera, el presidente es que pues el gobierno está cuidando a los migrantes para evitar que sean víctimas de alguna desgracia, cosa que no ha pasado en Estados Unidos, también hay que mencionarlo, recordar lo que sucedió en Texas, ¿no? Sí, pero la contención de migrantes en la frontera sur, la verdad es que no ha estado funcionando. Seguimos viendo las oleadas de migrantes. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha puesto mucho el foco en los venezolanos y pues Estados Unidos está tratando de flexibilizar un poco las reglas, quizá admitir a algunas personas. Por ahí se está anunciando, por ejemplo, un programa para que los venezolanos que lleguen por avión puedan tener algún tipo de solicitud o permiso para quedarse, pero pues cada vez menos gente puede salir en avión de Venezuela, es bastante caro y las condiciones económicas están muy deterioradas. Sin embargo, ayer la Secretaría de Gobernación también dio detalles sobre un acuerdo para dar 60,000 visas de trabajo y facilitar el ingreso de venezolanos, que habría sido a solicitud de México. Pero la realidad es que la temporada electoral en Estados Unidos, Maca, está exacerbando las pasiones que en el tema migratorio siempre se han puesto muy calientes. Y vendrán peores momentos, Javier, tan pronto se vayan acercando esos momentos electorales. Pero quien tampoco está viviendo un buen momento es el tigre Toño y el osito Bimbo. Parece falso, pero es real. Porque el gobierno mexicano pues le cerró la puerta de plano del mundo digital a Chester Chetos, al osito Bimbo, al tigre Toño, ni qué decir de Pancho Pantera, Javier, y algunos otros personajes que vivían en los empaques de cereales, de papas o de pastelitos. Y es que según la última actualización del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que se ha publicado en septiembre en el Diario Oficial de la Federación, estos personajes tampoco pueden aparecer en la publicidad digital de las marcas si es que los alimentos a los que están relacionados tienen por lo menos un sello de advertencia nutricional. La neta es que todos estos que mencioné tienen los 4 sellotes ahí bien presentes, pero no sé qué opinar de que se vaya todo el peso de la ley a unos personajes inexistentes, Javier. A mí lo que se me hace más difícil de creer, Maca, es que las autoridades de salud realmente entiendan cómo está eso del metaverso, pero bueno, esa es otra cosa, yo tampoco lo termino de entender. En el caso de la publicidad digital, digamos que era como la laguna que les faltaba por cerrar, o el hueco que les faltaba por cerrar y por donde se estaban yendo algunas marcas para poder seguir haciendo publicidad con estos personajes, ¿no? Que ya habían tenido que salir de las cajas, de las bolsas, de los envases, cuando entró en vigor la actualización a la norma oficial mexicana que hacía referencia al etiquetado y establecía que los productos dirigidos a niños que tuvieran 3 o más sellos, ¿no?, de exceso de algún contenido dañino, deberían de retirar al personaje de esos empaques. Y ahora pues busca extender estas restricciones a televisión abierta restringida, salas de cine, plataformas digitales, internet y el metaverso. Sí, que simplemente no existan, porque Bimbo había sido sí fue Bimbo que había sido, pues digamos que muy inteligente con su osito y lo había puesto pues en el producto, ¿no? Ahí medio dibujado, podía ver a un osito Bimbo y ahí las autoridades dijeron, caray, esa no la vimos venir. Hay que decir que sí, nuestro país es el mayor consumidor de alimentos procesados en América Latina y el 4º más grande del mundo. Y se ha batallado durante años, pues con altas tasas de diabetes y de obesidad, y es una crisis de salud que se vio súper afectada con el COVID-19, Javi.
Ahora, todavía no hay evidencia de qué tanto está funcionando esto para reducir el consumo de alimentos chatarra. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, todas las advertencias nutricionales, toda la información nutricional que se le pone en los productos, diciéndole a la gente cuánto mugrero tiene lo que se está comiendo, no necesariamente han servido como disuasor, ¿no? Para que no se lo coman. Pero en el caso de la publicidad digital, pues me llama la atención cuáles serían las sanciones a las que se pudieran hacer acreedores. Por ejemplo, se entiende que la marca no se pudiera anunciar en televisión abierta, ¿no? Porque la televisora o a lo mejor la radiodifusora también, pues pudiera también llevarse algún tipo de multa o de sanción. Pero, por ejemplo, si te vas a anunciar a Facebook en donde estás haciendo, por ejemplo, la compra en, no sé, en Irlanda, no es una transacción financiera que se lleva a cabo en otro país, ¿qué tanto realmente el gobierno mexicano puede involucrarse? Sí, veremos hasta dónde llega esto. Mientras tanto, pues Javi, vámonos ya, y pues nada, a desayunar fruta porque ya nos andamos quitando la risa, pero yo quiero mis Choco Crispies con chocoleche. Pues ya ni siquiera te los vas a poder comer en el metaverso, Maca, a ver cómo le haces. Pero sí, ya vámonos, es jueves, ya estamos vislumbrando el final de la semana, la mitad del mes de octubre. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en Twitter y en Instagram, a mí en @maca_online, ¿tú, Javi? También en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos y el Daily en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en la que quieran. En todas, antes de irse, 5 estrellitas y recomiéndenselo a quien más confianza le tengan, que tengan un gran jueves y nosotros nos escuchamos mañana, que ya va a ser viernes y la quincena ya va a caer. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.